Enciende la luz y verás que solo es un muñeco. Paula era una niña que vivía a orillas del Mediterráneo en una de esas casas de pescadores construida casi sobre la arena. Desde su cama se escuchaban las olas y todas las noches se dormía con esa música. Había noches tranquilas en las que parecía que el mar cantaba una nana y otras en las que parecía estar muy enfadado. A veces era de un color azul intenso, otras gris lluvia y algunas incluso era de un celeste cielo. Parecía un mar distinto cada día. Lo cierto es que al estar en movimiento mostraba caras distintas. Era un curioso mar de aguas cálidas. De pequeña, Paula siempre estaba mala de los pulmones. Se pasaba el invierno tosiendo. Podía pasar noches enteras sin parar de toser. Los médicos ya no sabían qué medicina darle. Había probado todos los jarabes de la farmacia y nada. Un día, su madre la llevó a uno de esos médicos alternativos que curan con plantas. Este le dijo que lo mejor para curar ese resfriado era meter la cabeza de la niña debajo del agua y que para eso el mar Mediterráneo era mano de santo. Todo se cura en el mar, le dijo. Mete su cabeza debajo del agua y el mar se queda con la tos. La madre de Paula no dijo ni media palabra más. Se pasó todo el verano con Paula en brazos, tapándole la nariz y la boca, y ¡hala! Otra vez la cabeza debajo del agua. Tenía razón el médico de las plantas. A Paula se le quitó la tos. Fue el primer invierno tranquilo para todos. La niña había dejado de toser. El tiempo pasó y Paula era una niña muy feliz, alegre y cariñosa. Tenía buenas notas, muchos amigos y le encantaba el deporte. Destacaba como deportista. Era delgada, rápida y muy fuerte. El mar seguía siendo su pasión y también su debilidad. Todos los días paseaba por la orilla, cogía conchas, le encantaba hacer castillos de arena y bañarse, pero si sentía que sus pies no tocaban la arena, se ponía muy nerviosa. Muchas veces le habían intentado enseñar a nadar. Imposible. Su amigo Pedro decía que nadaba estilo tortuga, porque solo le flotaba la cabeza. Y ella, por su parte, pensaba que si los barcos flotaban, ¿por qué ella no? Y aunque parezca mentira, así era, solo le flotaba la cabeza. Jugaba siempre en la orilla. Si metía la cabeza debajo del agua, sentía que se ahogaba. Le faltaba el aire, se ponía nerviosa, su corazón iba a toda prisa y su respiración se aceleraba. Parecía que se le iban a salir los ojos de las órbitas. Dentro del mar no se sentía segura, ni siquiera en brazos de su padre. «Sácame de aquí, por favor», suplicaba gritando y temblando cuando no hacía pie. Solo estaba tranquila en la arena, donde tenía todo bajo control. Cuando había olas grandes, ni se acercaba a la orilla. Incluso cuando se duchaba, evitaba el agua en la cara, porque sentía que se ahogaba. Si alguna vez sucedía, rápidamente se le quitaba con las manos para mantener los ojos abiertos. A pesar de todo, nadie, siquiera ella, le dio la debida importancia a estos indicios. Lo atribuían a una simple manía. Pasó el tiempo y su problema con el mar y el agua en general no cambió. Un día conoció a David y Meli, que todos los fines de semana salían a navegar con su pequeño velero. La invitaron a salir con ellos más adentro.
pero fue incapaz de concretarlo. Una mañana se levantaba con dolor de cabeza, otro con dolor de barriga, a veces se resfriaba, en fin, nunca encontraba el momento de dar un paseo en barco. Su amigo Juanfra le propuso bajar un río en piragua. De solo pensarlo, se pasó la noche sin dormir. Y como consecuencia, a la mañana siguiente fue incapaz de levantarse temprano para llegar a la hora acordada. Su miedo la dominaba y no sabía cómo curarse de eso. Lo intentaba, porque no quería dejar de hacer ningún deporte. Sin embargo, su miedo era más fuerte que ella. Sentía que le faltaba el aire, no podía respirar. Era como un puño gigante que le presionaba el pecho. Ella luchaba contra esa sensación, pero al final siempre ganaba el miedo y salía corriendo. Huía. No quería enfrentarse al agua e inventaba mil excusas, hasta que un día, para su 18º cumpleaños, su pandilla de amigos le regaló unas bonitas gafas de bucear con un tubo y sus aletas. Al principio los miró pensando que estaban de broma. No están bromeando. El regalo también incluyó un fin de semana en Almería, donde están los fondos marinos más bellos de toda España. Como era habitual en ella, se pasó una semana entera sin dormir, pensando que el fin de semana tendría que meter la cabeza debajo del agua. Llegó el fin de semana en que debían de ir a Almería. Todo estaba previsto para el bautizo de Paula en el agua. Paula con su traje de neopreno y su chaleco salvavidas y sus amigos a su alrededor, también equipados. Con paciencia y mucha calma le enseñaron a respirar por el tubo hasta que ella se tranquilizó. Después repitió lo aprendido en la orilla del agua y así poco a poco se fue alejando sin darse cuenta. Empezó a disfrutar de los peces, de las algas, de las conchas. No se lo podía creer. El fondo del mar era maravilloso, lo más bello que había visto en su vida. Sin darse cuenta, se adentró en el mar. Se le olvidó que allí no hacía pie. Fue como un juego. Entró sin darse cuenta. En un momento en que sacó la cabeza del agua, vio dónde estaba, lo lejos que estaba de la orilla y tragó un buche de agua tan grande que casi se ahoga. Pero no pasó de un susto. Sus amigos estaban en una barca pequeña cerca de ella para tranquilizarla. ¿Ves cómo no es tan difícil?, le dijeron. Lo único que tienes es miedo. Y lo has controlado sin darte cuenta. Cuando has dejado de pensar en él, ha desaparecido. Si miras al miedo de frente, te darás cuenta que solo está en tu cabeza, que en realidad no existe. Míralo de frente, verás cómo desaparece. Por primera vez en su vida, Paula reconoció que tenía razón. No puedo perderme más cosas por miedo, se dijo. Voy a ser fuerte y voy a luchar contra él. Se quitó el chaleco salvavidas, se puso sus gafas, su tubo y se pasó toda la tarde nadando entre peces de colores. Cuando el miedo se fue de su cabeza, se llenó de sonrisas y hermosos pensamientos. Se imaginaba que era una sirena que podía hablar con los peces y vivía entre corales. Tanto disfrutó de su sueño que no supo cuántas horas estuvo nadando lejos de la orilla. En cuanto llegó a la ciudad, Paula y todos sus amigos se apuntaron a un curso de buceo. A partir de ese momento, todos los fines de semana se los pasaba bajando al mar bajo el agua, disfrutando de los peces y soñando que es una sirena.
Y es que si miras de frente al miedo, te das cuenta de que en realidad no existe. Está en tu cabeza y solo tú eres dueño de cambiarlo por bellos pensamientos.